Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, soy el maestro Luis Espinosa. La intención de esta videograbación es platicar en relación a la Ley Nacional de Registro de Detenciones, publicada el 27 de mayo del año 2019 y que entró en vigor a partir del 1 de abril de esta anualidad. Esta Ley Nacional de Registro de Detenciones se discute sobre los efectos que deberían o que puede surtir precisamente en su falta de observancia por parte de las autoridades. Debo de señalar que el artículo 16 constitucional en su párrafo quinto establece precisamente esa obligación de registro. En su parte final señala que existirá un registro inmediato de la detención. En concordancia con ese mandato constitucional, el artículo 7.2 y 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé precisamente que las detenciones, para no tornarse arbitrarias o ilegales, deben de ajustarse a las condiciones y a las causas que establece precisamente la legislación del país del que se trate. Cuando habla de causas, le da el tratamiento de un aspecto material. Cuando habla de condiciones, lo señala como un aspecto formal. Así lo ha hecho toralmente en dos resoluciones de la Corte Interamericana, precisamente la resolución del caso Tibi contra el Estado de Ecuador y el diverso de los hermanos Gómez Pacayauri contra Perú. En estas dos resoluciones, la Corte fue muy clara en señalar precisamente que a efecto de observar los supuestos normativos del artículo 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se deben de cumplir dos aspectos. Señala la Corte un aspecto material, que precisamente son las causas o circunstancias o casos sobre los cuales se deben de verificar una detención. En el caso de México, dos casos o dos supuestos o dos circunstancias, flagrancia o caso urgente. Y habla de un aspecto formal, que son todas las condiciones que se deben de surtir para que esa detención inicialmente realizada bajo esa causa, pues resulte legal. En el caso mexicano son diversos. Primero, que exista una inmediata puesta a disposición. Segunda, que se ha informado los motivos de la detención. Tercero, que exista un registro de la detención. Cuarta, una inmediata puesta a disposición. Quinto, una asistencia consular tratándose de extranjeros. Número 6, un acuerdo de verificación de detención por parte del agente del Ministerio Público. Número 7, un respeto al plazo de retención del artículo 16 constitucional, esto es de 48 horas. Y número 8, precisamente un control judicial sobre esa detención que inicialmente practicarán los elementos policíacos. Debo de señalar que esas sentencias que emitió la Corte Interamericana fueron compartidas ya por el gobierno mexicano. En el caso concreto hay una tesis aislada que emitió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el número de registro 26476, en cuyo rubro estableció lo siguiente: flagrancia, la detención de una persona sin el cumplimiento irrestricto del marco constitucional y convencional que regula aquella figura debe considerarse arbitraria. En esa tesis pues hace este análisis que he señalado, se hace una división entre causas y precisamente condiciones. Causas, reitero, la flagrancia, caso urgente; condiciones, todo lo que permea a la formalidad y tratamiento que debe de seguir una persona que es detenida. A esto respecto debo hacer mención que si bien la Ley Nacional de Registro de Detenciones prevé unas obligaciones, primero y antes de entrar en esa ley voy a señalar que de acuerdo a lo que establece el numeral 132 en su fracción 14ª, establece precisamente una obligación por parte de los órganos policíacos o órganos de seguridad pública para hacer un registro de esa detención. En concordancia con esa parte normativa, el numeral 147 en su segundo párrafo del mismo Código Nacional prevé que tiene que haber un registro de la detención que practicó el órgano policíaco. Ahora bien, debo de señalar que la ley precisamente que estamos comentando, la Ley Nacional de Registro de Detenciones, pues es de observancia de orden público y de observancia general, es decir, tiene aplicación tanto en el fuero federal como en el fuero común. Existe una competencia concurrente para aplicar esta ley general. Debo de señalar que en la citada ley establece precisamente en el artículo 18 los datos como indispensables que debe de cumplir el elemento que practica la detención. Esto es el servidor público perteneciente a la seguridad pública. Y los datos que mínimos debe de precisar pues son el nombre, la edad, el sexo, el lugar en el que practica la detención, los motivos de la misma, los objetos con los que fue asegurado, la persona que realiza la detención, el lugar en donde lo va a poner a disposición a esta persona. Es decir, las condiciones mínimas que permitan certeza respecto de esa detención.
Ahora bien, debo de señalar que esa detención se debe de realizar a partir del momento en que es asegurada la persona o bien a partir de que es entregada en custodia. Hago ese distingo en razón de dos supuestos. La primera, el elemento policíaco realiza la detención, tiene que hacer de inmediato ese registro de la detención. El segundo supuesto es que él no hace la detención. Recordemos que cuando hablamos de legitimación, en caso de flagrancia lo puede hacer cualquier persona, es una persona tercera, distinta, y posteriormente lo dejan en custodia de un elemento policíaco. Este tendrá que hacer el registro de la detención a partir del momento en que recibe en custodia a esta persona. Ahora bien, una vez que es asignado precisamente o que es realizado este registro por parte del servidor público de la Secretaría de Seguridad Pública o Ciudadana a nivel municipal, estatal o federal, debo decir que está vigente en los tres órdenes, pues bueno, la Secretaría le va a asignar un número de registro. Este número de registro tendrá que plasmarse en el informe policial homologado. Y este número de registro es el que se le va a dar continuidad por parte de las instituciones de Procuración de Justicia. Es decir, cuando reciben a un detenido, el agente del Ministerio Público, órgano de Procuración de Justicia, tiene que hacer una actualización del registro de las detenciones. Aquí debo de hacer la acotación siguiente. El registro se hace de manera inmediata por parte del elemento policíaco. Empero, si por alguna cuestión extraordinaria no la puede hacer al momento, tendrá que hacer el aviso a la dependencia a la que pertenece para que éste haga las gestiones necesarias de realizar el registro. Tiene un lapso no mayor a 5 horas para hacer ese registro. A partir de que es puesto a disposición del agente del Ministerio Público, el agente del Ministerio Público tiene que actualizar esa detención. Solamente cuenta con un plazo de 2 horas para hacer esa actualización respecto de las condiciones en las que está recibiendo al imputado al momento de ser puesto a disposición. Ahora bien, debo de señalar, de acuerdo a lo que establece la propia Ley Nacional de Registro de Detenciones y el lineamiento para el funcionamiento, operación y conservación de los registros nacionales de detenciones, del Registro Nacional de Detenciones, perdón, hago la corrección, establece que precisamente las autoridades en sus respectivas competencias tienen que dotar de los insumos necesarios, tanto tecnológicos como personalmente, para que se haga precisamente el registro, la operación, el funcionamiento, la consulta y la conservación del Registro Nacional de Detenciones. Esto es, prevé los propios lineamientos que el particular, llámese defensor, llámese familiar, podrá consultar el sistema de registro precisamente para verificar si su familiar se encuentra detenido y las condiciones en las que se practicó esa detención. Esto es importante porque prevé la ley que he venido señalando, los lineamientos, que inclusive se puede obtener precisamente un certificado respecto de esa detención o puede ser consultado. Esto lo establecen los numerales 29 al 33 de la ley que he venido señalando. Establece que se puede obtener un certificado, pero que además existe una consulta de registro. Si esto es así, nosotros podemos entrar al portal de internet del registro de las detenciones y ahí nos pide unos datos del usuario y unos datos específicos de la persona que estamos buscando, y ahí nos señalará la acotación de la persona en la que fue detenida. Ahora bien, como ustedes pueden ver, tanto la Ley Nacional de Registro de Detenciones como los lineamientos para el funcionamiento, operación y conservación del Registro Nacional de la Detención, así como el propio Código Nacional de Procedimientos Penales y la propia Constitución en el artículo 16 prevé pues precisamente esa obligación de registro. Obligación de registro que permite tener certeza del tratamiento de la persona que es asegurada hasta el momento que es puesta a disposición del agente del Ministerio Público, la forma en la que lo recibe en custodia y finalmente el destino final de esta persona, es decir, si se ordenó la libertad o bien si se ingresó a un centro penitenciario. Ahí termina ese registro. Establece la ley de la materia que ese registro durará 6 días solamente y que no genera un antecedente penal por obvias las razones, empero que sí establece se formará parte de una base precisamente respecto del ingreso de esta persona. Ahora bien, quiero comentar lo siguiente. ¿Qué pasa si los órganos policíacos no observan este registro de la detención? Es decir, un elemento policíaco no hace ese registro de la detención o bien el Ministerio Público no hace la actualización en los términos que señala la propia Ley Nacional de Registro de Detenciones o bien los lineamientos para el funcionamiento, operación y conservación del Registro Nacional de Detenciones. Pues bueno, la consecuencia jurídica es que esa detención no tendrá que calificarse de legal y en consecuencia ordenarse en la inmediata libertad del imputado, esto ya en sede judicial. Recordemos que de acuerdo a lo que establece el numeral 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, una persona que es detenida en flagrancia o en caso urgente debe de ser conducida ante el juez de control para que éste se pronuncie sobre la legalidad o la ilegalidad de esa detención. En ese contexto, el juez del conocimiento tiene que verificar que se cumplen los dos supuestos. Uno, que la detención haya sido bajo las causas que ordena la Constitución, flagrancia o caso urgente, y dos, que se hayan
hayan cubierto todas las condiciones. En el caso concreto y en el país de México, una de las condiciones es el registro de la detención, que emana, como ya lo he venido señalando, del artículo 16 constitucional, así como de los diversos 132, fracción decimocuarta, y 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en relación precisamente a los diversos de la Ley Nacional precisamente de registro de detenciones, que prevén esta obligación por parte de las autoridades policíacas para hacer este registro, así como con los propios lineamientos que ya he venido señalando, lineamientos para el funcionamiento, operación y conservación del registro de la Nacional de Detenciones. En esa inteligencia, señores, quiero ser muy claro en cuanto a si no existe registro de la detención, si no hay actualización del registro, ello implica necesariamente que la detención es arbitraria al no cumplir todas las condiciones. Reitero, ello no es una opinión particular del de la voz, por el contrario, ello tiene apoyo en las propias sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente en los casos Tibi contra Ecuador y Hermanos Gómez Paquillauri contra el Estado de Perú, en donde señaló de manera muy puntual que se deben de cumplir los dos aspectos: el aspecto material, que son las causas, y el aspecto formal, que son las condiciones para que una detención sea legal o no sea legal. En esa inteligencia, el abogado defensor deberá de estar pendiente de solicitar, precisamente ingresar al Registro Nacional de Detenciones, verificar las condiciones en las que existió esta detención, que fueron reportadas o no, verificar si en el informe policial homologado se estableció el número de registro de la detención. De no existir, tendrá que abrir debate al respecto en la audiencia inicial, en la fase de control de detención, para que no se califique de legal la detención. También deberá de verificar que las condiciones de la detención sean las mismas que rinden los elementos policíacos, tanto en el informe policial homologado como en la entrevista respectiva, y de no ser concordante, solicitar no se califique de legal por esa circunstancia. Reitero, ello tiene apoyo en la tesis que ya he venido señalando y en las diversas sentencias que ha emitido la Corte Interamericana. Bien, con este video espero que respecto de las dudas que se tenían o que se tienen respecto de esta nueva Ley Nacional de Registro de Detenciones hayan servido para aclarar un poco el contenido de la misma, la obligatoriedad al ser una ley de carácter general y de orden público y de observancia general, y además por emanar directamente del mandato constitucional del artículo 15, del artículo 16, en su párrafo quinto, en la parte final, en donde de manera puntual establece esa obligación de registro. Bien, es todo por mi parte. Muchas gracias. Sigo a sus órdenes. Saludos.